acciones de los adultos modifican las emociones de los niños y los impulsa a un comportamiento de empatía o de conflicto. Docentes con mal humor que critican o docentes comprometidos positivamente con el aula que brindan aliento. ¿Cómo lograr convertir al aula en un espacio de bienestar emocional y lograr grandes resultados grupales con impacto individual? Para hablar de ello en línea con nosotros, la licenciada Edith Montrau. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida nuevamente, bienvenida a este año 2023 para Segunda Mañana. Hola, para mí son bienvenidos de nuevo también a mi corazón, porque es un espacio que amo mucho así que feliz día a vos, Cris, y a todas las mamás, a las mujeres que nos están escuchando, contenta de volver a compartir este espacio con un tema que nos pega tan de cerca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como, por suerte, gracias a los avances de las investigaciones en psicología, a nivel social, del comportamiento de todos, podemos lograr grandes resultados hacia ese avance y ese entendimiento, ¿no? Tal cual. Yo creo que acá, a mí me gusta encarar este tema desde el lugar maravilloso y tremendamente importante que el docente tiene y que tiene que profundizar dentro de sí esa responsabilidad, pero no como un peso, sino como un privilegio increíble que tiene de tener a ese grupo de alumnos durante ese año con la maravillosa responsabilidad de influir en ellos, de pegar con influencia en varios factores de su vida, no solamente en el cumplimiento de los contenidos curriculares. Yo creo que básicamente cuando el docente se da cuenta y se toma a pecho esa responsabilidad y ese privilegio que tiene, entonces es cuando empieza a darse cuenta que el aula, esas cuatro paredes, es como un gran laboratorio en el cual tengo vidas que están en mis manos y que de acuerdo al clima que yo esté creando para ellos, esos chicos van a desarrollar no solo competencias, digamos, académicas, sino que también van a estar desarrollándose emocionalmente, van a estar siendo moldeados desde su propia inteligencia emocional. Fíjate, te cuento, Cris, que una de las cosas que a mí más me atrapó cuando empecé a leer el tema de inteligencia emocional, el libro, el bestseller del célebre Daniel Goleman, que tuve el privilegio de conocerlo cuando vino acá a Argentina. Él habla de un experimento que es el que se hizo con la gente de Harvard, con los mejores promedios durante 10 años, y se dieron cuenta y llegaron a la conclusión que los mejores promedios eran personas que habían tenido muy poco éxito en los vínculos a lo largo de su vida, que no habían tenido varios divorcios, que estaban solos, que estaban separados, que tenían mala relación con sus hijos, y él habla acerca de esa, digamos, dicotomía, ¿no? O sea, lo académicamente elevado muchas veces está en detrimento de lo emocional. Por eso es tan importante que el docente se dé cuenta que tiene alumnos con una parte emocional que también el docente debe tener en cuenta en el momento de la educación, en el aula, porque en el aula se arma un sistema de interacción donde no es solo lo académico, donde no es solo los contenidos, sino el fluir emocional, ese respeto a lo que le pasa al alumno, ¿no es cierto?, de poder considerarlo, de poder darse cuenta que ese alumno de pronto tiene un bagaje emocional que puede expresar sin ser censurado, ¿no? Porque muchas veces nos ajustamos como docentes
al cumplimiento de lo curricular, estamos atentos a que el chico rinda desde lo curricular, y en realidad al chico le pasan cosas que si el docente fuera atento podría ser una gran prevención para cosas peores o para cosas graves, pero además esa aula sería un lugar donde el chico pueda abrir su corazón, porque hay alguien que no lo censura, hay alguien que lo escucha y hay alguien que lo comprende. Totalmente de acuerdo. Cuando comenzaste a hablar, hablaste del clima del aula, ¿no? Y yo creo que el clima del aula no se maneja cuando abro la puerta del aula. Me parece que viene desde que salgo de casa y me preparo para ir al encuentro con mis alumnos. Pienso que los docentes deberían dejar de lado todas sus preocupaciones externas, como el árbol de los problemas, ¿viste? Dejar colgado ahí todos los problemas antes de entrar a casa, y después cuando salgo me polvo la mochila de nuevo para poder en realidad conectar con los niños, me parece, y después a partir de ahí, cuando se genera ese buen clima del cual vos hablas, seguramente en el desarrollo individual de cada chico y el progreso de cada chico también viene el desarrollo profesional de cada docente, cuando ve los logros, que supongo que para cada docente debe ser una alegría ver los logros del grupo con el cual está trabajando, ¿no? Tal cual, me encantó, Cris, lo que dijiste, ¿no? De poder como sacarse cuando entras en el aula, ya tenés el viaje como para prepararte, sacarte el mameluco, el guardapolvo de tus propios problemas y adaptarme o buscar prepararme para esa escucha fundamental, ese oído tenido de sentimientos que el docente tiene que tener para atender a las situaciones emocionales y conductuales que se dan en clase. O sea, es una escucha activa, más allá del sonido en sí, es una escucha activa de lo que le pasa al alumno, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a través de esa escucha es lo que vos dijiste, ese conectarse. Si no hay una buena conexión docente-alumno, si bien puede haber un aprendizaje, no va a haber un aprendizaje completo, porque la parte afectiva queda de lado. La conexión es fundamental, esa conexión para poder atender a las situaciones emocionales y que brinda la oportunidad al alumno de que se exprese. Un alumno se expresa cuando percibe que hay alguien que está ansioso de conectarse con él, que tiene una escucha sin censuras y sin críticas. Y entonces ahí el docente puede mostrar y puede vivir la empatía de lo que hablamos en otros momentos. Claro, sí, la educación es un acto empático, es ponerme en el lugar de ese chico que tal vez hoy viene con una cara que a mí como docente no me gusta, porque capaz que viene con una cara que no tiene ganas de aprender ese chico, que no viene para colaborar con el esquema de aprendizaje que traje hoy. Y ahí es donde yo tengo que activar la empatía, porque tal vez ese chico pasó una situación desagradable en su hogar antes de salir, tal vez la familia está pasando una crisis, tal vez hay una enfermedad grave dentro de la familia, y hasta que el chico no encuentra un corazón empático, va a ser muy difícil que se despegue de todo ese sentir que trae ese día a clase, a no ser que tenga que vea al docente con una actitud, como una mano amiga, que en ese momento puede entender y puede aún ofrecerle una charla luego para poder ayudarlo en lo que está sucediendo, ¿no? Claro, entonces, sí. No es solo que termine ahí, también es importante que cuando el docente identifica un problema, luego, a los pocos días o al otro día, le diga, están mejor las cosas en tu casa, o sea, digamos que pueda haber un seguimiento por parte del docente a la necesidad que ese chico
está teniendo. Claro, que lo haga Porque sentir, no podemos... que lo haga sentir importante, ¿no? Para ese docente, como algo individual. Exactamente, el sentimiento de poder sentir que el chico es importante, pero aparte, para que se pueda despejar las dos áreas, la cognitiva y la afectiva, ¿no es cierto? Porque ahí hay como si fuera, a veces puede haber un pegoteo que mi parte afectiva no me deja desarrollar mi parte cognitiva. Si el chico no puede aprender porque está con un tema emocional que lo tiene atrapado y que no puede resolver. Hay ejercicios muy buenos que ayudan a que el docente pueda desplegar aún la diferencia que existe entre, digamos, los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales. Si el docente es interesado, hoy en día hay muchos libros que hablan sobre el valor de la docencia, de cómo practicar la docencia desde con un enriquecimiento mucho mayor. Hay juegos como, por ejemplo, poder hacer como una lluvia de ideas, tormenta de ideas, donde se le dice a los chicos, bueno, a ver, una idea para esto, una idea para el otro, a ver, buscas 5 ideas para resolver tal o cual cuestión que se plantea. Luego de esa lluvia de ideas, decirle, bueno, vamos a hacer una buena respiración ahora. Esa respiración oxigena el cuerpo, oxigena el cerebro, produce un cambio y una expectativa muy favorable. Y entonces de ahí empezar a preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Qué experimentaste? Y ponerle nombre a esas emociones. Porque de esa manera el chico y el docente son conscientes de que el aprendizaje va por un lado, que las emociones son otra parte fundamental, pero que el cuerpo es el puente de conexión y ese cuerpo, ese cerebro lo tenemos que tener bien cuidado. Y hoy por hoy en muchos colegios se practican los ejercicios de mindfulness que simplemente son herramientas biológicas para poder encarar un buen aprendizaje y para poder despejar las emociones negativas que lo impiden. Vos sabés que yo estudié en la Asociación Médica Argentina con el doctor López Rossetti, y él allá en San Isidro tiene un lugar maravilloso donde se despliegan todas las prácticas para vencer el estrés, pero logró que en el municipio los colegios puedan implementar los ejercicios de mindfulness antes de empezar las clases, lo como tenía en para cuenta, que el chico genio total. Eso es bárbaro. Sí. Y bueno, creo que hoy por hoy el docente tiene que ser consciente de que la emoción juega un papel mucho más preponderante de lo que él piensa, que no es solo llegar y cumplir con los contenidos curriculares, sino es considerar al alumno como un todo y incorporar herramientas que le puedan ayudar para tal fin. Pero además esto es recíproco, digamos, así como los chicos pueden disfrutar para potenciarse, para sentirse importantes y para crecer en su desarrollo, también les sirve al docente para que ese espacio donde comparte con los niños no sea un momento de estrés, sino más bien de disfrute y de crecimiento profesional. Hablando de lo curricular que decías, que no está mal, claro, hay que seguir el currículum, digamos, el protocolo de enseñanza que cada año y en cada mes o en cada semestre tienen los profes, pero lo ideal sería que encuentren un mecanismo para hacerlo divertido, para hacerlo ameno y que eso le genere a los chicos la curiosidad de saber más, de estar atentos, de prestar atención, de estar en charla con el compañero para ver lo que está diciendo el profe, para ver si alguno tiene otro dato y bueno, hacerlo como en comunicación entre todos en un entorno que además me parece a mí, ¿no? Digo yo como padre, como madre, me parece que eso favorece también
a el proceso de socialización tan necesario para los niños para evitar un montón de problemas como por ejemplo el bullying o cosas que tienen que ver por ese estilo como la discriminación y todo. Al sentirlos a todos parte del aula, hacemos que también reconozcan a sus pares, me parece, qué sé yo. Me parece fundamental ese clima de respeto que se puede lograr en la medida que se respeta la individualidad y que se fomenta esa relación de inteligencia emocional, porque vos fíjate que la inteligencia emocional no es solo el tener contacto con mis propias emociones, reconocer mis propias emociones, sino reconocer las del otro. Eso es lo que hace a la inteligencia emocional. Y cuando yo en el aula me llame docente, me llame alumno, fomento ese respeto hacia el alumno, y también cuando el otro alumno no la respeta a su compañero, y lo hago notar de una manera afable, de una manera respetuosa, sin perder mi lugar, porque la firmeza que tiene que tener el docente no está asociada al grito o al hablar más fuerte. La firmeza tiene que ver con la convicción que se tiene de poder grabar un concepto en el corazón de los alumnos. O sea, ese ámbito del que estamos hablando hace que el chico pueda sentir que está en un lugar donde puede ir moldeando, trabajando sus cuestiones negativas, los aspectos negativos de su personalidad, que todos los tenemos, y fortalecer y trabajar las competencias positivas para poder desarrollar las áreas más importantes de su vida. Por ejemplo, yo recuerdo en la escuela, cuando iba a la escuela primaria, las maestras que he tenido, varias de ellas fomentaron y destacaban la habilidad que yo tenía para escribir. Y yo cuando escribí mi primer libro siempre las recordé, porque ellas con mucho cariño, con mucho estímulo, veían mi capacidad para escribir. Lo mismo mis compañeros de la secundaria, también siempre. Ellos, cuando yo escribía cosas para sus cumpleaños o algo así, siempre me pedían más. Y bueno, eso tiene que pasar en el aula, Cris. Eso que tiene ese alumno, sí, que capaz que no surge, digamos, espontáneamente, pero el docente puede ver qué buen dibujo que hiciste, vos tenés capacidades para dibujar, o qué buena escucha que tenés, cómo estás escuchando atentamente a ese compañero que está hablando. Claro, qué importante eso. Sí. Como un laboratorio de actitudes buenas, que ese docente pueda sacar a relucir y que sea un desafío diario, porque hay alumnos que son muy brillantes para eso. Eso me hace acordar, perdón que te corte, pero me hace acordar cuando yo era chica y a mí me gustaba mucho escribir. Era un desastre en otras áreas, ¿no? Pero escribir como que me gustaba mucho. Y cuando las maestras, ¿no?, de primaria resaltaban en mí esa habilidad, yo me impulsaba más por seguir haciéndolo cada vez mejor. Entonces, desde ese lugar, desde el protagonismo, digamos, que me tocó a mí, creo que tan importante es ver lo positivo que cada chico tiene para potenciarlo, ¿no? Exactamente. Ayudarlo a creer en sí mismo también. Tal cual, porque hay una realidad. El compartir relaciones y experiencias positivas en un aula propician un mejor aprendizaje, además de una vida más satisfactoria. O sea, que el chico se vaya del aula sin heridas, con un estímulo, con habiendo pasado un gran momento. A veces hay cosas que el docente nunca se va a enterar que pasa en el hogar, que a veces se entera por finales trágicos. Tampoco tiene la obligación de conocerlas, ni tampoco tiene el tiempo, ni sus funciones están dadas para investigarlas. Pero creo que cuando el docente tiene un corazón lleno de cargado de amor hacia la tarea, tiene que mirar más allá y puede detectar ojitos tristes, ojitos cansados,
u otros síntomas, y tal vez tomar la mano, la mano apoyada en el hombro, como para decir, vamos, fuerza, eso es de gran ayuda. Totalmente. Yo sé que los maestros, los docentes, tienen jornadas docentes en las cuales ellos vuelven a recapacitarse, ¿no? En todo lo que es el proceso educativo durante todos los años lectivos. Yo no sé si tienen ahora la incorporación de poder lograr esto, ¿no? Interesarse en la inteligencia emocional. Y sería bueno, en el caso de que no haya, poder implementar en las aulas para capacitarlos, porque no todos los docentes vienen con el buen humor para poder lograr todo esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, realmente el buen humor creo que es un lujo. Ir con mal humor a la escuela como docente es un lujo que no se lo pueden dar. Creo que me tengo que desempolvar mi humor, mis problemas. Si tengo que hacer terapia, la tendré que hacer, pero llevar al aula mi mal humor, creo que eso es algo tremendamente grave. Creo que tengo que ir pensando qué estrategias puedo implementar para que el alumno se sienta mejor, porque, por ejemplo, hay cuestiones que a los chicos les encanta. A todos nos encanta elegir, por ejemplo, darle situaciones donde los chicos puedan elegir. La elección a los chicos le da una sensación de autoconfianza, de habilidad, de sus habilidades propias, poder decir, chicos, tengo 2 ideas para hoy, vamos a trabajar sobre este tema, sobre el otro. ¿Cuál les parece que sería mejor el primero? Que los chicos puedan tener esa actitud interviniente, como un lugar donde yo puedo elegir, me siento importante. Claro. Y hay un montón de esas pautas. Sí. Son pautas enriquecedoras que creo que el docente, más allá de las capacitaciones que se dan desde el ministerio y todos los organismos, creo que el docente tiene que tener una buena inversión en libros de psicopedagogos. Totalmente, que hoy en día están llenos para poder realizar su tarea de una manera más exitosa. Totalmente. Iba a aprovechar para recomendar un libro que lo leí, que me encantó y que me dio el disparador para llevar adelante hoy esta charla que estamos teniendo justo en el comienzo de las clases como algo importante para destacar. No es un libro que es muy caro, es un libro que tiene pocas hojas, pero que tiene muy concreta esta información que seguramente lo conoces. Se llama Aulas Emocionalmente Saludables, de Fabiana Bobazzi, que tuve la oportunidad de comprarlo en la última feria del libro. Me encantó y por eso quería hablar de este tema y que la gente, los profes, ¿no?, se interioricen de cómo mejorar la práctica en el aula, pero no solo para el beneficio de los alumnos, sino para el propio, ¿no?, para enriquecerse también y dejar de ver el aula como algo estresante por la cantidad de alumnos que pueden llegar a tener, sino como algo satisfactorio, algo que lo puedan también disfrutar. Exactamente, es como un desafío de optimismo. Yo creo que cuando entran al aula es un gran desafío cada día, donde el docente debe llevar su optimismo, debe llevar su alegría. No es rosa, todos sabemos que en un aula no se viven todos los momentos rosas, pero el docente que ha elegido ese espacio en su vida, ese trabajo, debe proyectar cada día alegría, optimismo y ver a cada uno de sus alumnos como seres de bien que el día de mañana y en el presente estarán forjando un futuro. Hay un horizonte hacia los cuales el docente tiene que llevar a mirar a los chicos y ser parte de la vida de un niño, de un joven, de un adolescente. Durante ese tiempo lo tengo que vivir como un desafío. Cada día decir, hoy le voy a dejar lo mejor, para que el potencial, las cualidades positivas que hay, todo eso que ese chico encierra, yo tengo que ser parte, un agente de descubrimiento, un agente de explosión de todas esas cualidades internas para que este chico llegue a ser algo extraordinario. Totalmente de acuerdo en cada una de tus palabras.
para cerrar, te voy a dejar que vos des un mensajito, pero antes quiero pedirle a los docentes que pueden llegar a estar escuchando, o a los papis que están escuchando por ahí, que también puedan tener una charla con su docente, y también pedirle, o por qué no, opinar acerca de darle algunos tips que podrían llegar a ayudar en relación a su hijo y a sus compañeros, ¿no? Que todo lo que sea teórico, por ejemplo, geografía, historia, no sé, materias que tienen que ver con historia fundamentalmente, porque a los chicos se les hace tedioso que un profesor esté hablando sin parar y que no se entienda prácticamente lo que está hablando. Entonces digo, contarlo como una historia, contarlo como un cuento, utilizar hasta otro tono de voz, hacerlo un poco más ameno para que les genere esa curiosidad y que cuando termine esa hora de clase y después venga otra, y después vuelvan a casa, vayan por más a seguir investigando. Realmente que el docente pueda lograr eso, para mí sería un golazo. Pero para eso hay todo un trabajo que hacer, porque hay que modificar también la estructura con la que uno viene armado, ¿no? Tal cual, pero acá creo que lo importante es, si bien cada uno trae armada su propia estructura, uno tiene que salir de esa estructura para proyectar la tarea que tenemos como docentes. Uh-huh. O sea, en esa actitud de poder realizar una tarea, un acto no solo educativo, sino que tenga, digamos, actos positivos en cuanto a la forma de hablar, el respeto con el que voy a hablar, identificar las necesidades que tienen los chicos, porque muchas veces esos chicos desafiantes, retadores, vienen de hogares con necesidades insatisfechas, y no me refiero solamente a las necesidades físicas, sino a las necesidades emocionales, ¿no? Y que la corrección que se pueda hacer en ellos sea una corrección llena de amor, como para que esa corrección sea para seguir adelante, para mejorar, para formar un mejor carácter y un mejor comportamiento en la vida. Ahí está, y que entren felices a esa cátedra, a esa aula, y que se vayan más felices todavía. Tal cual. Los niños, digo, ¿no? Los niños, y bueno, los docentes también. Claro, uh-huh. Eso es lo que vos dijiste, cuando el docente lo logró en el niño, la sensación que tiene va a ser una sensación que le va a mejorar el día uh-huh. en un 100%. Totalmente. En un 100%, no te quepa la menor duda, endorfinas puras. Totalmente. Edith, muchísimas gracias por tu tiempo. Hermoso tema el que hemos tocado hoy. Tenemos mucho para compartir. El año recién comienza para la columna de Segunda Mañana de Edith Montrau. Tal cual. Bueno, muy bien, Cris, sos una genia eligiendo temas. Siempre lo que... Igual la gente, por lo general, viste, este lo elegí yo, pero a partir de ahora que la gente sabe que estás de vuelta, seguramente que está escuchando este tema va a ir proponiendo otros que le vamos a ir dando curso. Así que te mandamos un gran abrazo, muchas gracias, mi amor. Mucho gusto. Chao. Otro para todos. Chao, chao.